El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él le replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los evangelios que no necesita mayor interpretación, sobre todo por la contundencia repetitiva del Señor, tanto en el orden positivo del amor, la sensibilidad frente al otro, al que está con hambre, al que tiene sed, al que está desnudo, al que está enfermo y al que está en la cárcel. En atención a él, el Señor pone precisamente la condición para entrar en el reino de los cielos, para poder experimentar el descanso eterno del cielo, para vivir en comunión con Él.
y luego reitera nuevamente el mismo hecho, la misma situación en relación con el prójimo en estas condiciones de ámbito negativo. Lo que no hiciste con uno de esos mis pequeños, conmigo tampoco lo hicisteis. Yo pienso mucho en la Madre Teresa de Calcuta, en todo lo que ella hizo, realizó y cómo se convirtió en una caridad, una obra caritativa en la Iglesia y en el mundo, no a partir de las palabras, de los lenguajes políticos. De hecho, el Papa Benedicto XVI nos ha advertido o nos advirtió muchas veces, el Papa Francisco también, que la Iglesia no es un discurso político, es una acción caritativa. Y la Madre Teresa de Calcuta recogía a todo el mundo, a todo el que viera en estas condiciones, con hambre, con sed, a todo el que estuviera padeciendo la enfermedad, no solamente de visitarlo, sino de recogerlo, sin importar de qué religión fuese, sin importar de qué cultura fuese, sin importar el nivel moral o la situación moral en la que se encontrara esa persona. Es que tenía hambre, es que tenía sed, es que estaban enfermos, es que estaban a punto de morir, es que estaban desnudos. ¿Y de dónde le brota a ella esa fuerza caritativa, esa sensibilidad para preocuparse tanto por el otro? A ella le importaba que todos los enfermos, incluso los moribundos, porque no desechaba a nadie, incluso cuando los veía a punto de morir, eran sus más apetecidos. Cuando ella sabía que incluso no se iban a curar físicamente, se iba y les daba el mejor trato para que al menos tuvieran una muerte digna y pudieran encontrarse con el rostro amoroso del Señor, así fuera una vez en su vida ya a punto de partir de este mundo. ¿Y cuántos de esos moribundos que ella recogió y partieron a la eternidad hoy a lo mejor están gozando del cielo porque vieron la mirada amorosa de Dios Padre, de Cristo, a través de ella? ¿Cuánto nos cuesta la caridad por el otro? Y en un mundo que está contagiado de indiferencia, de egoísmo, de amor propio, de narcisismo, de idolatría, nos cuesta identificar la necesidad del otro. Las constituciones de los hijos del Fiat en su presentación tienen una expresión muy fuerte para nosotros, los hijos y las hijas del Fiat. Y dice que los más necesitados serán nuestros preferidos. Eso va mucho más allá de las apariencias, porque hoy hay gente que tiene mucha riqueza material, mucha opulencia material, pero tiene mucha pobreza en su interior, mucha pobreza de espíritu. Y la caridad nos tiene que llevar a ver la necesidad tan grande que necesitan los otros. Pero eso es imposible para un corazón que nunca ha experimentado verdaderamente el amor del Señor. Eso es imposible. Quien llega a tener un contacto verdadero con el Señor, es verdadero cuando ese contacto con el Señor lo lleva a volcarse hacia el otro. Y por eso hoy San Juan lo está expresando en su primera carta. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. ¿Quién es el que verdaderamente ha experimentado el amor de Dios? ¿Quién es capaz de amar a los demás? No de despreciar,
y a rechazar a los demás. Por eso le advertía el Señor a Marta: Marta, Marta, te agitas y te preocupas por muchas cosas, María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Porque a lo mejor María aprendió el servicio de una manera más eficaz y contundente por los demás. Un cristiano no se puede cobijar en la oración o decir que por la oración es indiferente al sufrimiento del hermano. Santa Teresita del Niño Jesús, entre más se daba cuenta de la necesidad humana, de la perdición en el mundo, de la necesidad que tenían las almas, más se volcaba hacia la oración, más se volcaba hacia la penitencia y hacia el sacrificio. Y por eso hoy el Señor con este Evangelio nos confronta. Y nos confronta en atención al día de nuestro juicio. Porque esto lo va a tener en cuenta el Señor. Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve desnudo. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? A mí me impactó mucho al inicio del pontificado del Papa Francisco, porque él decía que la iglesia era una casa de puertas abiertas. ¿Qué significa una casa de acogida para todos? Y es cierto que la iglesia ha tenido sus puertas abiertas para todos. Cuando los paganos veían la caridad de los cristianos, se quedaban impactados porque decían: estos dan todo, acogen a todo el mundo, aman a todos y no esperan nada a cambio. Lo único que esperaban los cristianos era que las personas se dieran cuenta del amor tan grande que Dios les tenía, para que viendo ese amor no siguieran pecando. La iglesia primitiva, nos dice en los Hechos de los Apóstoles, era una iglesia donde reinaba el amor porque todos tenían un solo corazón y una sola alma. No era una iglesia donde se ponían zancadilla los unos a los otros. No era una iglesia fiscal donde la gente estaba mirando, porque eso es propio de los malvados, a ver dónde cae el otro, de qué manera cae, para ir a atropellarlo, para ir a señalarlo, para ir a juzgarlo. Era una iglesia que veía al otro en el pecado, en el error, y se preocupaba de su conversión. Se preocupaba de que encontrara la luz del Señor, que pudiera experimentar esto del Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Será que nosotros tenemos esa misma atención dentro de la iglesia y nos preocupan todos? ¿Nos preocupa el destino eterno de los demás? ¿O será que cuando vemos a alguien enceguecido más bien nos aislamos de él y que se las arregle como pueda y de malas? Porque ese es su problema. Mientras no sea mi problema, yo no tengo de qué preocuparme. Y las almas se están perdiendo. Y el Señor le mostró a los pastorcitos en Fátima que los pobres pecadores se estaban yendo al infierno. Y nosotros nos vamos dejando contagiar de una insensibilidad, de una dureza de corazón, de un desprecio por el hermano. A mí me impacta mucho hoy dentro de la iglesia ese lenguaje de prudencia, esa actitud de supuesta prudencia para dejar que los hermanos se sigan perdiendo. Me preocupa esa actitud elitista a veces de clasificación dentro de la iglesia para acoger a unos y a otros no. Es que esta persona está muy mal y me puede contaminar. O es que esta persona está enredada en cosas que no. Pues con mayor razón hay que acogerla y hacerle ver y decirle.
y ayudarle. Pero eso lo va a tener en cuenta el Señor el día del juicio. Porque hay gente que tiene hambre de escuchar la palabra del Señor hoy. Y nosotros dentro de la iglesia excluyendo a unos sí, a otros no. No podemos hacer eso. Hay que mirar ese ejemplo de Santa Teresa de Calcuta. Hindúes, budistas, paganos de toda clase. Hasta brujos debe haber acogido en la calle. Y hasta satánicos seguramente. Y a lo mejor muchos se pueden haber convertido por esa actitud amorosa que encontraron del Señor en ella. ¿Qué tanta capacidad tenemos nosotros de acoger no solamente esa indigencia material, sino la indigencia espiritual que se vive hoy dentro de nuestra iglesia? Cuando un sacerdote está mal, está en el error, si no lo podemos acoger, por lo menos en nuestra casa, lo acogemos en nuestro corazón, lo adoptamos para orar por él, nos duele su cerrazón, nos duele su enfermedad, su ceguera, o solamente nos dedicamos a criticar, a hablar y a despotricar de él. Y eso es asesinato. Eso es un completo asesinato. ¿Cuántos sacerdotes están mal? Porque están asesinados por nosotros desde el corazón. ¿Cuántos obispos? Es verdad que hay muchos en el error. Y por eso no hay que dejar de denunciar el error, al contrario. Pero no para que conozcan mi inteligencia, mi capacidad espiritual, no para que conozcan mi justicia, sino porque me duele como hermano, me duele como miembro de la iglesia, me duele como miembro del cuerpo de Cristo. Fue conmovedora esa petición del Papa Francisco antier. Oren por mí, recen por mí, pero no para mal, sino para bien. Porque algunos hasta desearían que se condenara el Papa. Asesinos. Pide nuestra oración como un acto de misericordia por él. ¿Y cómo no adoptarlo y cómo no acogerlo con amor? Si así como le duele cada alma, mi alma, a Cristo también le duele la de él y lo quiere junto a él. Y así la de cada obispo, cada sacerdote, cada diácono, cada religioso, cada religiosa. Si por lo menos no nos permiten acogerlos físicamente, porque no se acomodan a los criterios cristianos, hay que acogerlos en el corazón. Hay tanta gente que está ciega en el error, pobres de la palabra del Señor, sedientos de la verdad del Señor. Y por lo menos, si no se dejan acoger de manera externa, hay que acogerlos en el corazón. Es verdad que la gente hoy hay una ceguera muy alta y la indigencia más grave, más alta, es la del pecado. Pero eso a nosotros nos tiene que mover hacia una caridad muy grande. Los pastorcitos de Fátima, cuando vieron esto, se angustiaron y la Virgen les dijo, hay solución. Hagan mucha penitencia, hagan mucha oración. No dejen de rezar por la conversión de los pobres pecadores, por la iglesia y por el Papa. ¿Y qué hicieron ellos?
se pusieron a hacer ayunos, penitencias. No salieron a hacer proselitismo y a predicar en las ciudades y en los países, porque la Virgen ya no les estaba pidiendo eso. Les estaba pidiendo rezar más, les estaba pidiendo hacer penitencia, les estaba pidiendo dedicar mucho tiempo ante Jesús sacramentado, amar la Eucaristía. Les estaba pidiendo rezar el rosario con el corazón. En la iglesia no nos hemos convencido de que el único capaz de solucionar toda esta problemática del mundo y de la iglesia es el Señor, y que el aporte que nosotros debemos dar para la salvación del mundo, para la salvación de la iglesia, para su conversión, lo acaba de decir el Papa Francisco, es recuperar el sentido de la adoración. Pero hay gente muy ciega que promueve otras cosas. Y si acuden a promover la adoración eucarística, lo hacen por protocolo, no por convencimiento. Por protocolo porque les sirve para otros fines que tienen. Pero el fin no es adorar al Señor. Porque no hay un profundo convencimiento en el corazón de que es a los pies del Señor que va a venir la paz para el mundo. San Juan Pablo II fue un hombre muy sensible al dolor humano en todas las naciones. ¿Y qué se la pasaba haciendo en las madrugadas? Adorando a Jesús sacramentado. Amando la Eucaristía. ¿Ustedes creen que a San Juan Pablo II le brotaba esa sensibilidad caritativa por la humanidad de los libros? ¿O que fue un extraordinario filósofo? No, le brotaba del corazón de Cristo, de contemplar el corazón de Cristo. Y por eso, si nosotros no somos adoradores verdaderos, nunca vamos a recuperar, nunca vamos a tener un sentido de profunda caridad, de verdadera caridad por los demás. El salmista hoy nos da una pista muy linda para buscar al Señor rectamente, porque a veces venimos a buscarlo al sagrario no con rectitud de intención. Hay gente que viene a buscar a Jesús al sagrario porque necesita cosas para él o para ella, no para los demás, no para consolar al Señor. Porque quiere obtener beneficios para sí. Y podemos hacer de nuestra oración eso. Y nos olvidamos de buscar al Señor por lo que Él es, porque es Dios, porque queremos contemplar su rostro. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. ¿Verdaderamente eso es lo que buscamos? ¿O buscamos al Señor en el sagrario para obtener una buena empresa? Para que se nos dé esto que yo he estado buscando, este proyecto. O como lo han hecho algunos dentro de la iglesia, aprovechándose de la fe, para que este político gane, para que este otro. ¿Por qué buscamos al Señor? Lo buscamos verdaderamente para estar en su presencia, porque queremos que Él sea el Señor de nuestra vida, porque queremos que Él sea nuestro capitán, porque queremos verdaderamente que Él sea nuestro amo, porque queremos verdaderamente, como decía San Alberto Hurtado, que Él sea nuestro patrón, que Él sea el que rija nuestros sentimientos, que rija nuestro pensamiento, que rija nuestra libertad, que rija todo nuestro ser. ¿Para qué lo buscamos? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida.
porque necesito que Él sea mi Padre. Y porque necesito que Él sea, que le dé orden a toda mi vida y le dé orden a toda la casa. En la iglesia, pocas personas buscamos al Señor así. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. ¿Qué deseamos ver nosotros? Cuando Santa Teresa de Calcuta comenzó a buscar esto y se encontró con el rostro del Señor, ¿saben qué se topó? Jesús un día le dijo que la necesitaba en los agujeros negros de la India. Y a ella le costó mucho esto, entender y discernir esto. Porque ella se sentía muy bien en su comunidad anterior. Estaba cómoda, tranquila, oraba, tenía una vida espiritual muy tranquila, sin peligro, sin amenazas de nada. Te quiero en los agujeros negros. Y luchó mucho con ello, porque creía que hasta era un engaño del demonio. ¿Cómo el Señor me va a pedir que me salga de una comunidad religiosa, a la que amo, una comunidad buena, una comunidad que me ha dado todo, como le pasó a nuestra fundadora? Después de estar 44 años en la compañía de María, una comunidad a la que ella amó con todo su corazón. Y un día el Señor le dijo: Alicia, te necesito en otro lado. Pero aquí lo he tenido todo. Y hay católicos que absolutizan comunidades. Se mueren si no están en ella y hasta dicen que dan la vida por ella. El Señor a Santa Teresa de Calcuta le dijo: no es por tu comunidad, es por mí. ¿Me quieres seguir a los agujeros negros? Señor, pero eso me implica dejar la comunidad. ¿Me quieres seguir? Señor, pero yo ¿cómo voy a dejar esta comunidad donde te encontré a ti? ¿Me quieres seguir? Y le tocó renunciar a su comunidad a Santa Teresa de Calcuta. Es que los medios no son absolutos. Y hay católicos fundamentalistas hoy que pertenecen a grupos y se hacen quitar la vida por esos grupos, no por el Señor. Se hacen matar así literalmente. No les importa perder la estima, su dignidad de persona, hasta de cristianos, por defender movimientos o grupos o comunidades. Y es que el único absoluto es el Señor. Esas personas tienen demasiado estrecha la capacidad de amar. No la tienen al estilo de Cristo. Y cuando el Señor los llame, ¿creen que les van a echar en un ataúd todo eso? No va a haber espacio para eso. En la vida nosotros tenemos que ser libres, tan libres como narra hoy el libro de la sabiduría, los justos, que ni siquiera se apegaron a su propia salud, prefirieron sufrir por el Señor. Ni siquiera se apegaron a su propia comodidad, vivieron tribulaciones por el Señor. Hoy hay sacerdotes dentro de la iglesia y por eso hay que acogerlos en la oración y en el corazón, que por vivir en su confort no se exponen. Yo no voy a hablar, yo no voy a denunciar el error porque para evitarme problemas, ¿sí? No, pero es que yo soy muy prudente. Sigan mi ejemplo de prudencia y las almas perdiéndose. Porque a los pastores, mientras vemos que el lobo se está devorando a las ovejas y las está engañando, se nos dio por guardar silencio. ¿Qué ejemplo el de algunos cardenales, muy contados, pocos, pero se han expuesto como chivos expiatorios a la crítica, a la censura, al desprecio por el bien de la iglesia? ¿Qué ejemplo? Censura hasta de sus mismos hermanos.
censura hasta de católicos que te dicen ser fervientes, pero es que a ellos les interesan las almas y tienen el interés del Señor. La pobreza que vive la humanidad y la iglesia hoy del conocimiento de la palabra del Señor es real. La profecía creo que es de Amós. Llegarán tiempos, oráculo del Señor, en que este pueblo llegará a tener hambre, mucha hambre, pero ya no de pan. Llegará a tener sed, pero ya no de agua. La gente tiene sed de verdad hoy. Y el problema es que la gente en esa sed de verdad se pone a buscar en todo lado y entre más busca resulta con más hambre. La gente tiene hambre de verdad y entre más busca más hambre tiene, porque resulta que se da cuenta que aquí la engañan, aquí también, aquí también. Y en toda parte. ¿Y saben por qué vienen esas desilusiones? ¿Y por qué esa hambre aumenta? Porque no hemos buscado en el Señor. Cuando la mujer samaritana se puso a escuchar la palabra del Señor, se le calmó tanto la sed de agua que hasta se sintió con suficiente abundancia que tiró el cántaro para no volver más a ese pozo. A Cristo le dicen sus apóstoles: Señor, aquí te traemos pan, come. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y cumplir su obra. ¿Qué tan ciegos estamos? Tenemos que pedirle al Señor que nos transforme desde adentro para que podamos responder a las verdaderas necesidades de nuestros hermanos. La gente no solamente necesita el pan material, necesita el pan de la palabra del Señor, necesita la verdad, la única verdad que se nos comunicó y se nos anunció, que el Padre envió a Jesucristo al mundo para que todos nos salváramos por Él. Y no hay otra vía de salvación, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos dejar de dar este alimento, esta agua al mundo. No le ofrezcamos otros remedios, otras recetas que no sirven a la gente. Miren, hoy los católicos se están apartando de la iglesia sin darse cuenta, absolutizando doctrinas, fábulas, mitos, para vivir bien su vida matrimonial, para vivir bien supuestamente su vida cristiana. Uno se encuentra entre la gente, hace más métodos y métodos de sanación interior, por ahí todo lo que aparece, más heridas se encuentra. ¿Ustedes creen que esas pobres personas han encontrado la verdad que los sacia, el amor que los sacia, esa caridad de Cristo que los sacia? No lo han encontrado. Acaba de hablar del sínodo de un nuevo continente que apareció. Un nuevo continente para evangelizar. Y son los medios de comunicación. La manipulación religiosa, manipulación que hay en los medios de comunicación hoy es tremenda. Es manipulación. Y la gente más mal. Y digo, no solamente religiosa, porque es en todos los planos económicos, pero hablo en el ámbito que nos corresponde a nosotros como cristianos. La manipulación religiosa. La gente se volvió como zombies. Y todos los días no la perdonan. Padre, tengo que ver este programa, tengo que escuchar este predicador, y ahí como zombies. ¿Cuánto le dedicas a la palabra del Señor? Padre, no me imaginé que no me da el tiempo. ¿Cuánto dedicas a ir a adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento? Padre, imagínese que no me da casi tiempo, es que no me alcanza el tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar bien un Santo Rosario? Padre, es que no me da casi tiempo.
Y después, Padre, es que yo vivo muy distraída en la Eucaristía, yo vivo muy distraído en el Santo Rosario, así le están metiendo basura a la mente. ¿Tú crees que si esos métodos te estuvieran sirviendo, te irías a dormir a la Eucaristía? ¿Tú crees que si esos métodos te estuvieran sirviendo, te fueras a distraerte en la Eucaristía? ¿Tú crees que si estos métodos te estuvieran sirviendo, llegarías con cansancio a la Eucaristía y no verías la hora de que se acabara? Porque la Iglesia nos ha enseñado que la Eucaristía es el culmen de la vida cristiana. ¿Y cuántos retiros espirituales hace una persona en varios lugares? Hay gente que ya se conoce todos los grupos que hacen retiros espirituales porque han pasado por todos. Y que se conoce hasta los métodos de retiros espirituales, de pastorales, de ejercicios pastorales que hay en las parroquias y todo. Y la pastoral más efectiva, esa no se hace casi, que es la pastoral del sagrario. De mandar la gente a depender de Jesús, que es la única fuente. Esa es la caridad perfecta cuando damos al Señor. Porque de nada sirve dar pan material si no das y no muestras quién es el que da ese pan material verdaderamente. ¿Quién es la fuente de ese pan material? Que es Cristo. Oremos por mucha gente. Miren, hay gente que a veces uno le escucha, Padre, es que me da miedo, mire, yo pertenezco a este grupo, a este otro. ¿Te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Porque de pronto me puedo perder. ¿Y cómo está tu vida de oración? En el Santísimo Sacramento no pase casi no. Pero yo estoy muy bien en este grupo. ¿Tú no ves que eso lleva una línea que te está separando, muy frágil, delgada, que te está distanciando de la única fuente que es el Señor? Padre, pero es que ahí me enseñan vida, me enseñan a hacer novenas, me enseñan a hacer prácticas espirituales, vidas de santos. Pregúntale a los santos a dónde te van a mandar los santos. ¿Sabes a dónde te van a mandar los santos? No a que te quedes con ellos. Te van a mandar donde Cristo y te van a mandar a la Eucaristía. Hay ciertas tendencias espirituales que están apartando a los laicos hoy, y no solo a los laicos, a los sacerdotes también, porque son atrevidas. Apartan a los laicos de la parroquia, comienzan a meterle sospecha frente a los sacerdotes. Eso es del demonio. Separa tu vida cristiana de la parroquia donde te ofrecen la Eucaristía. Sepárala de la jerarquía y de los sacerdotes. ¿En qué quedas tú? Quedas expuesto para que el demonio juegue contigo como quiera. Padre, pero hacemos novenas, hacemos esto. No te va a servir si te apartan de Cristo. No te va a servir. La pastoral tiene que desembocar en la iglesia, solo en la iglesia. Y si queremos ayudar a las personas, hay que mandarlas a los pies del sagrario, donde Cristo. ¿Por qué los templos se cierran hoy? También por culpa nuestra, porque dejamos de ir a buscar a Jesús en los templos. Y entonces, claro, hay padres quizá no, pues para tener el sagrario solo y expuesto a que de pronto vengan y hagan un sacrilegio, cerremos. Porque no hay gente que vaya y adore al Señor. Yo les aseguro que si los templos se llenaran, los padres lo piensan no una, muchas veces para cerrar un templo. Yo también conozco sacerdotes que trabajan por la adoración eucarística perpetua. Y en Europa está surgiendo este fenómeno extraordinario. Eso sí no aparece por YouTube, gracias a Dios, porque si no, el diablo lo acaba. Y es mejor porque el reino de Dios crece como una semilla de mostaza. La gente cree que lo más santo hoy es lo que más se ve por internet. Sigan con ese cuento para que vean a dónde van a llegar. Crece como una semilla de mostaza, actúa como actúa un poco de levadura en la masa. Créanle a esas fábulas y a esas mentiras espirituales para que vean. Sin decir que los medios
son buenos en su medida. Pero hoy los medios de comunicación, la iglesia tiene un reto y es la purificación a través del evangelio, que es lo único que purifica todo este ámbito cibernético. Y nos está quedando grande. ¿Saben por qué nos está quedando grande? Porque nos falta Cristo. Basta ver cuántos predicadores se abstienen a hablar de denunciar el error abiertamente en estos medios. Padre, es por prudencia para que no me quiten el canal. Y si te lo quitan por Cristo, por la verdad, o sea que tú no eres amigo de la verdad, tú eres acomodado. Dejar de decir la verdad, ¡ay de aquellos, y sobre todo pastores, que dejan de decir la verdad, de denunciar el error como nos lo advierte la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, cuando dice que la Iglesia se opone rotundamente a todos estos errores que van dañando la fe del pueblo y la dignidad de la persona humana. Se opone rotundamente y los denuncia, porque la Iglesia nunca ha tenido miedo de denunciar el error. Por eso tenemos tantos mártires. Tenemos santos. Pidámosle al Señor que despierte nuestra sensibilidad por el mundo de hoy, por la Iglesia, porque de verdad necesitamos un auxilio muy grande y todos vivimos esa pobreza, unos y otros. Ese encarcelamiento, la peor cárcel es el pecado. Y hay que empezar por ahí. Porque hay presos que están encerrados dentro de rejas que ya se sienten libres. Porque allí en esas cárceles encontraron a Cristo. Han tenido buenos evangelizadores que les han dado a Cristo y ya no les importa, no les impide para ser libres unos barrotes de hierro. Alguien me decía, de una persona que se dedicó al narcotráfico, sacerdote, me dijo: padre, todos los días le llevo la Eucaristía y la recibe de rodillas, se confiesa. ¿Quién lo creyera? Se dio cuenta de su error y encontró la verdadera libertad, la encontró en Cristo. ¿Y ustedes creen que el Señor le perdonó? Le perdonó, si se arrepintió de corazón, le perdonó todo eso. Y hay unos presos fuera que sin estar dentro de esos barrotes están encarcelados. Porque quien vive en el pecado es un esclavo. Vive entre rejas. No es libre. Quien vive sujeto a los criterios de este mundo es un esclavo de este mundo. Miren, hoy, predicadores, sacerdotes, que nos abstenemos de vivir la verdadera libertad de hijos de Dios porque le tenemos miedo al mundo. Que de pronto no nos quiten esto otro. ¿Eso cómo se llama? Esclavitud. Que de pronto, predicadores en internet, que de pronto me quiten este canal. ¿Qué es eso? Esclavitud. No, yo sí creo eso, pero yo no lo digo. Esa persona es una hipócrita. Porque piensa una cosa, pero da a entender otra. Claro, y la verdad, vivir en la verdad, predicar la verdad, hablar de la verdad es contraproducente en un mundo de hoy. Pues tendría que ser uno muy ingenuo, sí, muy ciego, para saber que no va a ser contraproducente vivir en la verdad. Ay no, Padre, todos me quieren, todos me alaban, Padre, donde yo voy, todos me acogen, son felices conmigo. Ni una sola crítica, Padre, me alaba. Santa Teresa de Jesús dice: preocúpate cuando eso pase. Porque dice el Señor: ancho es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pues miren, este evangelio es una radiografía de lo que hay en el mundo: hambre, enfermedad, encarcelamiento, desnudez, sed. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Llenarnos de amor, de la caridad de Cristo. El amor de Cristo nos urge para ayudarle a Cristo
en todas estas necesidades que tiene el hombre de hoy. Y empecemos atendiendo a lo que el Santo Padre nos ha pedido, recemos por él. La oración no le hace daño a nadie. Y hagámoslo con mucho amor por él, como os decía, a nosotros los obispos, decía el Papa, nos va a tocar un juicio serio. Dios nos va a juzgar seriamente. A los obispos Dios los va a juzgar muy seriamente. A los sacerdotes Dios nos va a juzgar muy seriamente. Aquí está cómo es de serio el Señor con el juicio. A los diáconos los va a juzgar muy seriamente. Una les decía un padre a dos de los hermanos cuando iban a hacer, los llamaron para decirles que iban a ser diáconos. Fueron felices a contarles. Y el padre les dice, un ermitaño les dice: yo no sé si felicitarlos o darles mi sentido pésame. Porque a quien más se le da, más se le exige. Oremos por nuestros cardenales. Acaba de recibir el capelo cardenalicio el primado de Colombia, pues eso aplica, ¿sí? Toca orar porque a quien más se le da, más se le va a exigir. Por los sacerdotes, por la vida consagrada. Miren, por los que hoy lideran gente dentro de la iglesia, oremos mucho por ellos, sobre todo los que son fundadores, los que prestan algún servicio de autoridad, pobres, porque el juicio va a ser muy serio. Y eso es caridad cristiana. Oremos por tanto predicador en internet que no dice la verdad, pobres. Oren por nosotros, porque a veces por miedo y cobardía dejamos de hacer lo que nos corresponde como pastores. Por tantos padres de familia que se han vuelto alcahuetas y por una falsa caridad le permiten de todo a sus hijos, propiciándoles el camino a la condenación y a la esclavitud. Oremos, porque en realidad estamos en un mundo que cada vez es más alcahueta. Y eso se ha viciado la iglesia también, para que podamos tener la caridad de Cristo que nos urge. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.